Bienvenidos. Recordemos que la iglesia somos nosotros, no un lugar ni un edificio. Qué bueno que estás conectado. Prepárate para adorar y alabar al Señor y aprender de su palabra. Yo soy Tierra Buena. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Jesús, tú eres el amigo que me ama. Jesús, tú eres la esperanza de mi vida. Eres tú. Eres tú. Jesús, tú eres el camino y la vida. Jesús, tú eres salvación y alegría. Eres tú. Eres tú. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Tú eres Rey, eres Señor, y en una cruz fuiste a vencer. Engrandecido eres Dios, te levantaste con poder. Buenos días para todos. Una vez más, qué bueno podernos reunir a través de este medio virtual y seguir adelante con la obra de Dios, porque estoy seguro que hace parte de su voluntad para todos nosotros en Tierra Buena. Vamos a orar para dejar el día de hoy en manos del Señor. Está en manos del Señor, pero vamos a rogar juntos que hoy sea un día especial para cada uno por la administración del Espíritu Santo de nuestro Dios. Acompáñenme a orar. Dios mío, en tus manos encomendamos el servicio de hoy. Gracias por el tiempo de descanso en familia en esta semana, y te pido que el día de hoy sea un día especial en donde podamos celebrar juntos y escuchar tu voz claramente, Señor. Permite que nuestros oídos estén atentos y nuestros corazones dispuestos para recibir lo que tienes para nosotros el día de hoy. Bendito sea tu nombre por siempre. Amén.
tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Tu gracia me visitó, sanando mi corazón, mi casa se iluminó de tu luz. Hablaste a mi corazón, tu voz me dio dirección, camino al amparo de tu luz. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Y en la tempestad estaré seguro, tú me sostendrás con tu brazo fuerte, tú mi buen pastor, guiarás mis pasos, cuidarás de mí. Por mí, tú vives en mí, tú mi seguridad, mi fuente de paz, tú cuidas de mí, tú cuidas de mí. Bueno, hoy estamos terminando una Semana Santa, una semana que tradicionalmente enfoca la mirada hacia todos los ritos y celebraciones que tiene la iglesia tradicional en nuestro país. Y creo que es válido pensar en que todos estos momentos nos lleven a enfocarnos en muchas de las cosas que se dicen y se transmiten aún por televisión, que tienen una trascendencia bíblica y eterna para nosotros, porque no por casualidad Dios permite todas las cosas que permite a nuestro alrededor. Por eso celebramos en esta Semana Santa una vez más, este domingo de resurrección, como lo llaman tradicionalmente, una vez más que Cristo vive y vuelve pronto. Estamos acá para celebrar justamente eso.
Algunos los esperan cada Semana Santa para hacerlo en este domingo. Nosotros lo hacemos seguro que todos los días de nuestra vida, porque nuestra fe se fundamenta en la resurrección de nuestro Señor Jesús, que sí dio su vida por nosotros, pero al tercer día se levantó y hoy está sentado a la diestra del Padre y pronto viene por su iglesia gloriosa. Cristo vive y vuelve pronto. Escucha bien lo que te canto acá. Que Cristo vive y lo pregono ahora. Pronto regresa y ya llega la hora. Escucha bien lo que te canto acá. Que Cristo vive y lo pregono ahora. Pronto regresa y ya llega la hora.
Eso es nuestra celebración, que Cristo vive y vuelve pronto por nosotros. Lo creemos en fe, guardamos cada instante de nuestra vida en el Señor para que esa fe que hemos depositado en esto que estamos escuchando regocije nuestros corazones y los llene de esperanza. El día de hoy quisiera que siguiéramos pensando en la dirección de todo esto que hemos estado hablando alrededor de este domingo de resurrección. Hoy voy a hacer unos pasos diferentes, una dinámica diferente y voy a empezar leyendo algunos apartes de la Biblia, algunos versículos, y se darán cuenta que la dirección y la predicación y la cena y todo lo que hacemos tiene un solo sentir, y es entender el sacrificio de Jesús claramente en la cruz por ti y por mí, y de esa manera vivir ahora agradecidos como corresponde. Les quiero contar que me encontré en Lucas, en el capítulo 2, en el del versículo 41 en adelante, que dice que iban sus padres todos los años a Jerusalén en la fiesta de la Pascua, y cuando tuvo 12 años subieron a Jerusalén conforme a la costumbre de la fiesta. ¿De quién habla? ¿De quién está hablando aquí la palabra de Dios? De Jesús y su familia, ¿no? Dice que era habitual que todos los años fueran a celebrar la fiesta de la Pascua. Yo creo que hemos escuchado esa palabra mucho estos días, ¿no? Y en ese orden de ideas es importante que sepamos de qué se trata todo esto de la Pascua. Y les decía que el día de hoy va a ser diferente porque para los que están tomando notas, aquí comienza la predicación hoy. Hoy domingo, este domingo de resurrección, creo que el Señor me ha llevado a hacer esto de otra manera y quisiera orar como ya oraba, porque todo lo que digamos sea guiado por el Santo Espíritu de Dios, pero ojalá que entendamos el sentir de lo que Dios pone delante de nosotros alrededor del pensamiento de la Pascua, del domingo de resurrección y de todas estas cosas que vamos a estar tocando. Ya voy a comenzar la predicación para que estén todos ahí muy pendientes. Ya voy a comenzar la predicación. Y esta predicación comienza textualmente leyendo Lucas en el capítulo 2 y en el versículo 42, en donde nos cuenta que la familia de Jesús iba todos los años a celebrar la Pascua. Y eso deja implícito una actividad que era recurrente y tenía un asidero, que era lo que pasó con el pueblo de Dios en Egipto. Y podríamos saltar hasta Éxodo en el capítulo 12 para ver cómo de una manera, y sé que la mayoría lo han escuchado, este pasaje en donde es el inicio, el fundamento de lo que sería de ahí en adelante la fiesta de la Pascua para los judíos. Y hoy día también deberíamos celebrar la Pascua. Yo creo que una de las cosas interesantes de esta repetición de algunas fiestas que tenía el pueblo judío hasta la fecha, es que esta repetición, tanto en grandes y en chicos, va afianzando conceptos que al Señor le parece que para ti y para mí son importantes. Y con la repetición las cosas se vuelven un hábito. Y en este tipo de hábitos vamos encontrando lo que Dios quiere enseñarnos y lo que Dios quiere decirnos. Y entonces nos encontramos que ellos tienen varias fiestas, pero esta parecía, y todas muy importantes, pero esta era especial porque iba toda la familia a celebrar todos los años. ¿Y qué celebraban? Y yo me podría quedar con Éxodo en el capítulo 12 y en el versículo 13 como uno de los versos que más me han impactado. Porque dice la palabra de Dios, y voy a dar un tiempito para que lo busques ahí, Éxodo 12, y si tienes la nueva versión internacional o la Reina Valera va a ser interesante poder compararlo, ¿no? Éxodo 12 en el versículo 13, y yo voy a poner la nueva versión internacional. Oye lo que dice Éxodo en el verso 2, en el verso 13 del capítulo 12.
Dice, la sangre servirá para señalar las casas donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Así cuando hiera yo de muerte a los egipcios, no los tocará a ustedes ninguna plaga destructora. Y pensaba que la frase puntualmente es, veré la sangre y pasaré de ustedes. La versión de Reina Valera dice, veré la sangre y pasaré de vosotros. ¿Y por qué les digo que es importante entender todos estos conceptos y todas estas cosas que nos ayuden a crecer un poco en lo que el Señor ha hecho? Ya dije que la repetición de algo hace que eso se afiance en nuestras vidas. Repetimos algunas cosas para adquirir algunos hábitos y después de las muchas repeticiones ya eso queda ahí, en firme. Y eso era lo que inicialmente el Señor ha buscado desde siempre para que nosotros entendamos la obra fundamental que Él ha hecho por nosotros y de qué se trata todo esto. Les digo que hoy va a ser diferente porque hoy ya tengo aquí, ya empecé a predicar y también tengo la cena a la mano. Y ustedes dirán, pero qué locura, de pronto era, ¿por qué Robert ya no está dividiendo en secciones las cosas como las hacíamos? Porque es que una de las cosas que repetimos domingo tras domingo para buscar afianzar un concepto importante y en muchas ocasiones lo decimos que es el centro de nuestra reunión, es justamente la cena. A partir de este momento, en Éxodo capítulo 12 y los versículos en adelante, en donde digamos que por la obra del Señor, y vamos a leer un poco de eso, no crean que vamos a pasar así de rápido por Éxodo capítulo 12. De ahí en adelante, después de esta maravillosa experiencia alrededor de lo que el Señor les estaba mostrando y el Señor hizo por el pueblo en este momento, fue que se fundamentó la Pascua y ellos empezaron a celebrar este día de victoria en donde el Señor veía la sangre en los dinteles y pasaba para que no los tocara la muerte ni ninguna plaga destructora, como leímos hace un momento. Y ellos empezaron a celebrar esa salvación de ese momento, esa salvación de la muerte de sus primogénitos, esa salvación en la que su casa fue guardada y fue refugiada por el Señor al ver la obediencia y al ver la sangre en los dinteles. Y entonces entendemos nosotros que ese oficio de repetición fundamentado bajo el nombre de la Pascua era una imagen, una tipología de Cristo Jesús. Y en ese orden de ideas era fundamental desde ese momento para el pueblo de Dios que lo fuera entendiendo y que lo fuera masticando. Me parece interesante que en Mateo, en el capítulo 26, es todo este escenario donde el Señor va a ir a la cruz. Pero antes de ir a la cruz el Señor, dice Mateo 26, verso 17, el primer día de la fiesta de los panes sin levadura vinieron los discípulos a Jesús diciéndole, ¿dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Era algo especial la Pascua. Estoy leyendo Mateo 26 en el verso 17, de algo que pasó y se nos relata en Éxodo capítulo 12, que se siguió repitiendo y se siguió repitiendo y se siguió celebrando por parte del pueblo, y era algo habitual en medio del pueblo judío, en medio de todos estos hombres y mujeres que repetían y repetían el hacer estas cosas. Y entonces ahí en Mateo 26, 17 los discípulos tienen muy claro que hay que celebrar la Pascua, estamos celebrando la Pascua y están con Jesús. Y la Pascua era una tipología de lo que iba a ser el sacrificio de Jesús por ti y por mí hoy y por ellos también. Pero ellos tan solo lo estaban viendo como una fiesta, como algo que se hacía, como algo muy normal, que se celebraba y que había que hacer, que estaba instituido. Como cantar el himno nacional antes de un partido. Finalmente, a veces la gente no lo canta con tanto sentimiento, sobre todo hoy día, antes eran muchos más respetuosos, pero ahora
los jugadores antes de un partido les ponen el himno y es como porque hay que hacerlo, hay que pasarlo, está en el programa, pues. Pero muchos están mandando besitos a la casa, corazones, saludando, mirando otra cosa, mirando para otro lado, y no le están dando la importancia por lo cual se está poniendo el himno nacional en una instancia antes de empezar a representar a un país o a jugar un partido. Y pongo esto tan solo como ejemplo, sin juzgar el corazón de los discípulos, porque así somos nosotros, así somos nosotros. Resulta que la idea es que con la repetición se enfatice en algo y se afiance de una manera especial, y resulta que a veces lo cogemos como de paseo y va pasando y no nos toca tanto como en otros momentos, sino que sencillamente lo hacemos porque hay que hacerlo. Y entonces, aquí como había que hacerlo, pues los discípulos están con Jesús y dicen, oiga, la Pascua, oye, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Pero, ¿dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a comer? ¿Dónde vamos a hacer todo lo que tenemos que hacer? Y entonces, el Señor dice, vayan a la ciudad a cierto hombre y díganle que el maestro dice, mi tiempo está cerca, en tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Jesús no quería dejar pasar por alto la circunstancia de la Pascua, que había que celebrarla, porque él la celebraba, recordamos, tenía 12 años, se iba todos los años con los papás a celebrar la Pascua, y entonces empieza a preparar algo especial el Señor. Y le dice a los discípulos lo que acabamos de leer, y dile a ese Señor que voy a celebrar voy a celebrar la Pascua en su casa, como algo muy especial. Imagínate, le voy a dar el privilegio a ese Señor para que nos reciba y celebremos juntos la Pascua. Ya desde ahí el Señor Jesús ya le va poniendo un tono mucho más especial, algo que de pronto para los discípulos era sencillamente algo del rigor de lo que había que hacer. El Señor Jesús ya está hablando en términos de, dile que voy a celebrar en su casa. Wow. Entonces los discípulos tal vez estaban pensando, y yo estoy, por favor, ojalá que todos estemos en el espíritu para que me entiendan, y mi ánimo no es ni añadir ni quitar palabras a lo que la Biblia dice, sino que quiero tratar, me pongo en la piel de los discípulos, de las circunstancias, para tratar de entenderlo, porque eso se trataba de hombres y mujeres, de gente como tú y como yo. Y la idea es que esto sea para nosotros claro y práctico, porque si no, tan solo es una cosa más allá que no entendemos, y por eso doy todos estos ejemplos. Pero tal vez los discípulos estaban esperando que Jesús les dijera, no, pues ahí. Entonces dicen los discípulos, oye, ¿dónde quieres que preparemos la Pascua? Aquí de una vez comemos algo y salimos a hacer otra diligencia. No, el Señor les dijo, vamos a comer la Pascua, pero entonces mira que va a empezar a hacer algo especial esta Pascua. Esta Pascua de este año que se van a comer los discípulos, van a celebrar los discípulos con el Señor Jesús. Este escenario especial. Y entonces dice, los discípulos hicieron como Jesús les mandó, estoy leyendo el versículo 19, y prepararon la Pascua. Entonces ya no fue en cualquier lugar, de cualquier manera, sino que fueron y lo hicieron como el Señor les estaba diciendo. Y prepararon la Pascua. Y en medio de la preparación de la Pascua, cuando llegó la noche, Él se sentó a la mesa con los 12. Y mientras comían, porque esa era parte de la celebración, por eso les digo que vamos a volver a leer Éxodo, pero es interesante esto para que vayamos hilando la idea en esta mañana. Y mientras comían, el Señor escogió ese momento para decir, uno de ustedes me va a entregar. Y tal vez los pensamientos iban en otra dirección de todos, de algunos planes que podrían tener y para realizar en lo habitual que hacían como discípulos del Señor y en su ministerio. Pero el Señor ya va poniendo la mirada y enfocando, tratando de que ellos se enfoquen hacia la cruz, que tiene todo que ver con la Pascua. Escúchame lo que te digo, que tiene todo que ver con la Pascua. Y tiene todo que ver con celebrar la Pascua cotidianamente. Y tiene todo que ver con celebrar la Pascua en nuestras casas, en nuestros corazones, en la intimidad de nosotros mismos, de una manera especial. Y recordarla periódicamente con el pan
y el jugo de uvas cada vez que estamos reunidos en su nombre. Y entonces, dice aquí que, y ya sabemos, que él enseñó la manera, señaló a aquel que lo iba a entregar. Y entonces, digamos que eso fue una situación tensa en medio de la cena, en medio de la celebración de la Pascua. Y pues imagínate, todos los discípulos empezaron a decir, uy, maestro, ¿seré yo el que voy a hacer eso? ¿Cómo así? Imagínate los comentarios entre ellos, las miradas. Y el Señor les dice, uno de ustedes me va a entregar. Porque es que era necesario que le entregaran. Era necesario este sacrificio que había sido profetizado de muchas maneras en el Antiguo Testamento, pero de una manera especial el día de la Pascua, allí en Éxodo capítulo 12. Y entonces el Señor dice, me van a entregar, me voy de ustedes. Todo esto, mi ministerio aquí alrededor de ustedes está llegando al fin. Y aún en medio de esa circunstancia, el Señor dice en el verso 26, y mientras comían, tomó Jesús el pan y lo bendijo y lo partió y lo dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. Y tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, beban de ella todos, porque esto es mi sangre, sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Y les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día que lo beba de nuevo con ustedes en el reino de mi Padre. Aleluya. Y ahí instituyó la cena del Señor. Mira que el Señor instituye la celebración de la cena el día de la Pascua. ¿Y ustedes creen que es casualidad? No, vamos a Éxodo capítulo 12 en esta mañana. Éxodo capítulo 12. En este domingo de resurrección, en este domingo diferente, en este domingo en donde celebramos que Cristo vive y vuelve. Y estamos aprendiendo un poco sobre la Pascua y sobre la cena y sobre las fiestas de la Pascua que celebraban. Y estamos aprendiendo para los que van llegando hasta ahora alrededor de algo que hacemos cotidianamente, y es tomar la cena del Señor cada vez que estamos reunidos en su nombre como iglesia. Voy a leer Éxodo capítulo 12. Dice, habló el Señor a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo, desde el verso 1 estoy leyendo, este mes les será principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Lo primero es lo más especial. El número uno es el que gana. El número uno en prioridades es lo que hay que hacer antes que lo demás. Y qué interesante que a partir de este momento que va el Señor a obrar de una manera sobrenatural y especial con el pueblo, les dice, bueno, Moisés y Aarón, quiero que tengan en cuenta esto que les voy a decir el día de hoy, porque esto va a ser, no sé cómo era antes, pero este va a ser el primer mes del año de ahora en adelante. O sea, van a comenzar a contar la vuelta al sol desde ahora, porque hoy es un día especial. Esto que va a pasar es algo que va a trascender, algo que va a quedar y va a perdurar por generaciones y que va a hablar de lo que voy a hacer cuando envíe a mi hijo. Y entonces dice, este mes será el principio de los meses. Para ustedes será este el primero de los meses del año. Hablen a toda la congregación de Israel diciendo, en el 10 de este mes tome cada uno un cordero según las familias de los padres, un cordero por familia, apunta eso. Vamos a ver cómo se instituyó. Ya vimos un poco el momento en el que el Señor instituyó la cena. Y ahora vamos a ver de dónde salió esto. Y lo primero que dijo fue que sería en el primer mes del año, porque a partir de ese momento eso iba a ser el primer mes del año. Y iba a haber un cordero por familia. Repita ahí en tu casa, un cordero por familia. Es importante esto.
Mas si la familia fuere tan pequeña que no bastase para comer el cordero, entonces él y su vecino inmediato a su casa tomarán uno según el número de las personas. Conforme al comer de cada hombre, harán la cuenta sobre el cordero. El animal, ahora versículo 5, subraya esto que voy a leer. El animal será sin defecto, macho de 1 año. Lo tomarás de las ovejas o de las cabras. El animal será sin defecto. ¿Ok? Un cordero por familia y sin ningún defecto. No sirve cojo, no sirve tuerto, no sirve chueco. Uno bueno, sin defecto. Verso 5. Verso 6. Y lo guardarán hasta el día 14 del mes y lo sacrificará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes. Lo inmolará. Ese cordero que fue escogido uno por familia y que fue escogido sin defecto, será sacrificado. Morirá. Escribe ahí. Morirá. El cordero sin defecto morirá. El cordero por familia escogido sin defecto morirá. Y tomarán la sangre y la pondrán en los 2 postes y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y eso es a la entrada de la puerta. Entonces lo sacrificaban, aquel cordero sin defecto, tomaban la sangre y pintaban. Esto es muy gráfico ahora porque como hay películas de Moisés y todo eso, siempre en semana ponen películas de Moisés, algunas lo grafican muy bien y con la sangre pintaban la entrada de la puerta. Pintaban la entrada de la puerta, no el baño en el fondo, ni decoraban el comedor con la sangre del cordero, no. Ni hacían morcilla con la sangre del cordero, no. Como para cerrar, como para un tentempié, una cosita ahí, no. Con la sangre pintaban la puerta de entrada de la casa, dice la palabra del Señor. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego y los panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comerán de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego. Y entonces, para ir avanzando, porque el tiempo es corto, vamos a saltar hasta el verso 14, que tal vez viene a ser el fundamento para la celebración de esta fiesta en medio del pueblo. Y dice el verso 14, y este día, me salté el verso principal que es el 13. Vamos a volver a leer el 13 para entrar a la institución de la Pascua en el 14. El versículo 13 dice, y la sangre les será por señal en las casas donde ustedes estén, y veré la sangre y pasaré de ustedes, y no habrá en ustedes plaga de muerte cuando hiera la tierra de Egipto, porque él decía que pasará aquella noche por la tierra de Egipto e iba a herir a todo primogénito en la tierra de Egipto, así de los hombres como de las bestias, y ejecutaré mis juicios con todos los dioses de Egipto. Yo, dice el Señor. Y entonces, ¿qué es lo que está pasando aquí para que veamos la razón de ser de todo esto? Iba a ser efectivo el juicio de Dios. Porque cielo y tierra pasará, mas su palabra no pasará. Y él dice muchas cosas y dentro de las cosas que dice es que la paga del pecado es muerte. Y la paga del pecado es muerte y no se rebaja esa muerte. Y entonces lo que quería afianzar el Señor en el pueblo es que más allá de que Él les cuidaba, Él estaba alrededor de ellos y estaban viviendo una situación injusta, de esclavitud, difícil. Hay algo más allá y más importante que hay que tener presente y es que la paga del pecado es muerte. Y eso tiene una implicación particular en cada individuo. La paga del pecado es muerte. Y qué bueno que la gente pueda tener el ejercicio de ver de cerca la muerte,
con todo lo difícil y dolorosa que es la muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Pero si la gente no entiende o ve como poca cosa la muerte, la paga del pecado, pues no le importa el pecado. No sé si estoy siendo claro en esta mañana. Como la gente no ve la consecuencia, no se mide. ¿Cierto? Y a veces nos pasa mucho con los hijos, y creo que lo he dicho muchas veces. Yo amo a mis hijos, amo a mi familia, pero ahora que soy padre, la verdad que disfruto de una manera especial cada enseñanza de parte de Dios alrededor de mis hijos, pero viéndome a mí como hijo de Él. Y es cuántas veces repetimos a nuestros hijos que no hagan algo porque se pueden hacer daño. Lo repetimos muchas veces, pero ¿saben qué? Pocas veces nos creen. Pocas veces nos creen. Y me encanta que esta predicación la estén viendo nuestros hijos. En este día diferente, en donde arranqué con la palabra y arranqué un poquito hablando más de lo normal o con los órdenes un poco revueltos, para que ellos entiendan que esto no es un oficio religioso. Esto tiene que tener una implicación eterna a la luz de la Escritura, con un resultado en tu vida y en la mía, o si no es una religión más que nos inventamos y no tiene trascendencia. Porque las religiones nos salvan, pero esto que estamos leyendo en la implicación y en la persona de Cristo, sí, para ti y para mí. Y decimos a nuestros hijos algo y no nos creen. Oye, no andes descalzo porque te puedes hacer daño. Y hasta que no se golpean el dedo pequeñito con una punta de alguna silla bien puesta y les duele durísimo, no me creen. ¿Y saben por qué yo lo digo? Porque yo ya me pegué, yo ya sé que así es, yo sé que duele mucho, yo sé que duele mucho, que es muy fuerte y no quiero hacerlos pasar por eso, pero ¿saben qué? Muchas veces es necesario que todos pasemos por eso, para que nos pongamos el calzado y para que vayamos atesorando mucho más especial y más cuidadosamente la voz que nos está advirtiendo. Y esta es la voz de Dios. La voz que advierte a la gente, hoy día y que le dice a la gente cosas con respecto a algo que les va a doler mucho, que va a ser muy complicado de llevar. Y a veces la gente no atiende. Por eso nosotros tomamos de la cena cada 8 días. Por eso el Señor les dijo que celebraran la Pascua siempre. Y ahora sí voy a leer el versículo 14 que dice, y este día les será en memoria y lo celebrarán como fiesta solemne para el Señor durante todas sus generaciones. Por estatuto perpetuo lo celebrarán. Aquí queda establecida la fiesta de la Pascua. Por eso es que ellos celebraban la Pascua siempre, para recordar este momento. Lo que pasa es que ellos volvieron más especial todo el entorno de la celebración de la fiesta que la causa de la fiesta, que era lo realmente importante. ¿Saben por qué? Porque la paga del pecado es muerte. Porque si andas descalzo te vas a hacer daño. Y Él lo dijo de muchas maneras siempre. ¿Para qué se hizo todo? La ley, para evidenciar el pecado. Para que se vea que somos malos y que por nuestros propios méritos no alcanzaríamos el salvarnos de esa muerte. Porque no dependía del pueblo de Israel salvarse de esa muerte, sino que la misericordia de Dios y su gracia se manifestó cuando empezó a mostrarles a través de este Cordero sin mancha que podían salvarse de esa muerte, que el Señor podía salvarlos. Ellos no podían salvarse a sí mismos porque era algo que además no entendían porque no habían visto, porque no había pasado y porque sonaba súper extraño además. Pero ¿y qué tal si? No, más bien algunos lo hicieron por temor, algunos lo hicieron porque otros también lo hacían y algunos sencillamente obedecieron la voz de Moisés y Aarón y obviamente la voz del Señor y lo hicieron. E imagínense esa noche especial en donde ellos obedecieron, pintaron con la sangre los dinteles de la puerta y pasó la muerte y no los tocó.
Y salieron al otro día y vieron cómo estaba de golpeado Egipto. Los gritos, el dolor y toda la muerte que se respiraba al otro día. Pero en medio de ese panorama difícil de muerte, de dolor y de angustia, aquellos que obedecieron a la voz del Señor y pintaron sus dinteles de la puerta con la sangre del cordero sin mancha que sacrificaron, se dieron cuenta que la muerte no había tocado sus casas, sus vidas, sus corazones. Y se salvaron de eso. Y te juro que te aseguro que esa generación empezó a celebrar la Pascua con un regocijo y una solemnidad impresionante. Porque aquí en Éxodo 12 es cuando se está diciendo lo que va a pasar. Pero después ellos fueron y lo vieron de primera mano, lo experimentaron. Yo creo que cada vez que celebraban la Pascua y pensaban de lo que se salvaron cuando miraban a su hijo y todavía estaba con ellos, cuánto amamos a nuestros hijos, y voltear ahí y ver a nuestro primogénito con nosotros. Gracias Dios. Ellos experimentaron la salvación, la gustaron de primera mano. Se salvaron del acontecimiento puntual de ese momento en Egipto. Pero lo que tal vez todavía no lograban digerir, entender de una manera adecuada, es que eso era tan solo una imagen de lo que iba a ser Jesús, que es nuestra Pascua el día de hoy. Como ya lo leímos, el Señor instituyó la cena en el día de la Pascua, celebrando la Pascua con los discípulos, y les habló básicamente más o menos de lo mismo. Y eso fue expuesto por el Señor Jesús en su ministerio, en este momento especial. Tal vez algunos de los discípulos se quedarían pensando en quién lo va a entregar, porque ese era el escenario en medio de la cena y de lo que estaban hablando. Pero el Señor Jesús estaba pensando en que se iba a hacer evidente la razón de ser de la fiesta de la Pascua cuando Él fuera a la cruz del Calvario. Y por eso dijo, y me gustaría que los que están ahí en casa y tienen la cena, tomen el pan y el jugo de uvas. Y con solemnidad y pensando en toda la línea de cosas que he venido citando, demos gracias, vayamos teniendo nuestra mente y nuestro corazón direccionados hacia agradecer al Señor por el cordero sin mancha. Recuerda que apuntamos un cordero por familia, un cordero sin mancha y un cordero sacrificado. Y luego con esa sangre pintando la puerta de entrada de nuestra casa, ¿cierto? De la casa. Para que la muerte pase, dice el versículo 12, la sangre servirá para señalar las casas, donde ustedes se encuentren, pues al verla pasaré de largo. Es una señal. Y en este caso el Señor Jesús dice que toma el pan, da gracias y dice, este es mi cuerpo, y toma el jugo de uva y da gracias y dice, esta es mi sangre. Sangre como la del cordero. Por favor, vayamos uniendo. El cordero del que estaba hablando en Éxodo 12 era Jesús. La sangre que utilizaban como señal para pintar los dinteles de la puerta de entrada de cada familia, para que sirviera como señal y la muerte no les tocara, era una imagen de la sangre de Jesús que hoy día pinta nuestra vida y nuestro corazón, todo lo que somos, y sirve como señal de un nuevo pacto, de un pacto actualizado y eterno, en donde el Señor nos ve a través de la sangre del Cordero sin mancha que es Jesús, que fue inmolado y sacrificado por ti y por mí,
para que Él pase de nosotros y no nos pague con muerte. Porque la paga del pecado es muerte. Y no se rebaja esa muerte. Muerte, separación. En este caso, las implicaciones espirituales son separación de Dios eterna. Lo que se dañó al comienzo y viene dañado, el Señor lo arregla para que tú y yo podamos tener comunión con el Señor y celebrar la Pascua al día de hoy. Es vigente celebrar la Pascua al día de hoy. Pero en estas implicaciones espirituales, no tradicionales y religiosas, y celebramos en el día de la Pascua como hizo el Señor Jesús o como lo instituyó el Señor Jesús, pero no cada año como lo hacían los judíos, sino cada vez que estamos reunidos en su nombre. Porque, y si pudiéramos hacerlo todos los días, sería mejor, para que todos los días estuviéramos pensando en aquel Cordero que fue a la cruz por nosotros. Porque por cuanto la paga del pecado es muerte, Él nos rebajó la muerte a nuestro pecado. No nos la rebaja, nos la perdonó. Sí, nos la perdonó a nosotros, pero la cobró al Cordero. Recuerden que esa noche en las familias pasó la muerte, vio la sangre por señal y no tocó al primogénito de esas familias. Se salvó el primogénito de morir, pero murió el Cordero. La sangre es señal de que la paga del pecado es muerte. Muerte sí hubo, pero fue muerte sobre el Cordero. Para nosotros fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas con mejores sacrificios que esto. Porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo para presentarse ahora por nosotros ante Dios, y no para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. De otra manera le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Qué hizo el Señor Jesús? Se sacrificó, como el Cordero, ¿recuerdan? Se inmoló para quitar de en medio el pecado, porque la paga del pecado es muerte. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos y aparecerá por segunda vez sin relación con el pecado para salvar a los que le esperan. ¿Esperamos al Señor nosotros? Viene Cristo Jesús por nosotros nuevamente. Esta mañana vamos a orar por la cena del Señor de una vez. Y vamos a seguir con un poco más de predicación. Pero este es nuestro momento de la cena y como iba a hablar de la Pascua, era importante unir todo, porque todo se trata de Cristo y de su obra por ti y por mí. Espero que a partir de hoy, cada vez que celebremos la cena, tengamos en nuestro pensamiento también la Pascua, porque fue el momento que el Señor escogió para instituirla. Y tengamos esa sangre presente que es por señal, para que el Señor vea la sangre de Cristo en nuestras vidas y pase de largo y la muerte no nos toque. Gracias Dios. Bendice este pan y este jugo de uva, estos símbolos que nos hablan de tu gracia y de tu misericordia. Bendito seas por siempre, Señor. Amén y amén. Tomemos de la cena, hermanos, en esta mañana.
Bendito sea el nombre de Dios porque podemos celebrar en esta mañana, más allá de la Pascua, celebramos nuestra salvación en Cristo Jesús. Cuando tomamos la cena del Señor nos acordamos de lo bueno que ha sido el Señor y de dónde nos ha salvado y cómo lo ha hecho el Señor. Además les declaro, hermanos, el Evangelio que se nos ha predicado, el cual también recibimos y en el cual también perseveramos. Primera de Corintios capítulo 15. Y por el cual asimismo, si retenemos la palabra que se nos ha predicado, somos salvos. Porque primeramente se nos ha enseñado lo que recibimos, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y por último de todos, como a un abortivo me apareció a mí, dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 15:8. Dice Pablo, porque yo soy el más pequeño de todos los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía a la iglesia de Dios, pero por la gracia de Dios soy lo que soy, y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque sea yo o sean ellos, así predicamos y así hemos creído. Pero si se predica que Cristo que resucitó de los muertos, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y somos hallados testigos falsos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, nuestra fe es vana y aún estamos en nuestros pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo murieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden, Cristo las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Discúlpenme la lectura, que mis ojos están un poco regular. Pido disculpas. Verso 26. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego de que todas las cosas estén sujetas a Él, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos en toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria de vosotros, que de vosotros tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra las fieras, ¿qué me aprovecha? Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No se equivoquen, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Más bien velemos debidamente y no pequemos, porque si alguno no conoce a Dios, para vergüenza nuestra lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitan los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios
le da el cuerpo como Él quiso y a cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que la carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la gloria de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la de la luna, otra la de las estrellas, pues una estrella es diferente a otra en gloria. Así también la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, se resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente. El postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es del Señor, es del cielo. Cual el terrenal, también las cosas terrenales, y cual el celestial, también las cosas celestiales. Así como hemos traído la imagen de lo terrenal, traemos también la imagen de lo celestial. Por eso les digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda incorrupción. Ni la corrupción hereda incorrupción. Voy a seguir leyendo. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento de un abrir y cerrar de ojos, al final de la trompeta, porque se tocará la trompeta, y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sorbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu sepulcro, y dónde, aguijón, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado es la ley, mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos, amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que nuestro trabajo en el Señor no es en vano. Ustedes dirán, ¿por qué leímos el capítulo 15 de Primera de Corintios? Porque tiene todo que ver alrededor de la Pascua, tiene todo que ver alrededor de la obra de Cristo Jesús, tiene todo que ver con nuestra actualidad, con nuestra vida. Cuán necesario es que nosotros entendamos los preceptos espirituales y los creamos y los vivamos. Que no sean solo fiestas religiosas, sino que cada vez que nos levantamos podamos meditar en eso y ver que más allá de lo que vemos, el Señor tiene un plan y un propósito eterno, espiritual, grandioso, que no se ve todavía con estos ojos, se ve con los ojos del Espíritu. Y todo esto se lo dijo el apóstol Pablo a la iglesia de Corinto en un solo capítulo. Ese es el 15. Y a veces nos parecería que es una porción muy amplia de las Escrituras que habla de muchas cosas. Habla de una sola cosa. De la obra de Cristo Jesús y de lo que va a hacer. Y la implicación que eso tiene en ti y en mí para la eternidad. Porque si Cristo resucitó, nosotros también vamos a resucitar. ¿Y cómo vamos a resucitar? En cuerpos espirituales. ¡Wow! ¿Y qué está diciendo? Esas cosas están muy raras. No pensemos en esas cosas. No pensemos solo en las cosas terrenales, fundamentadas y sujetas a este cuerpo de muerte, que va a pasar y se va a volver polvo. Qué bueno pensar en estas cosas espirituales, que eran las cosas que decían los apóstoles a la iglesia en esa época. A la iglesia hoy día le gusta que los mensajes que digan, y a veces uno se siente y uno dice, bueno, ¿qué voy a decir a la iglesia? Adelante, ten valor, decisiones. Bueno, hay un abanico de posibilidades con mensajes motivacionales fundamentados en lo que es la vida terrenal. Qué bueno que nosotros entendamos que desde cuando el Señor habló a Moisés y a Aarón, con todo el mensaje de la Pascua, el Señor tenía un mensaje que no era conforme a este siglo, terrenal y mundano.
y temporal, sino que los mensajes de Dios siempre quieren que nosotros abramos los ojos del Espíritu y entendamos más allá la perspectiva de Él y no solo la nuestra en este mundo terrenal. Por eso cuando celebremos la Pascua pensemos en todo eso. Pensemos en las implicaciones que tiene el que Él vea la sangre por señal, la sangre de Cristo en nuestras vidas y pase de largo. Qué bueno que podamos vivir mientras se ha de manifestar aquello que habremos de ser. Vivamos en agradecimiento y vivamos como corresponde, a la altura de las expectativas de lo que somos en Cristo Jesús. Bendito sea el Señor, porque Cristo es nuestra Pascua. Cristo es la manifestación viva de todo aquello que fue expuesto a manera de tipología o como ejemplo el día de la Pascua en Éxodo para el pueblo de Israel. No solo con esa fiesta, sino con todas las fiestas se habría de conmemorar que Cristo es nuestra Pascua. Yo pensaba mientras estaba leyendo alrededor de todo esto, y tan solo voy a leer tranquilos, aunque siempre será mejor ir leer la palabra de Dios que lo que uno pueda decir. Si pudiéramos pasar más tiempo leyendo y leyendo y leyendo y leyendo, creo que era de esa manera el ejercicio de la exposición de la palabra. Va a ser mucho más efectivo. Quisiera leer 1 Corintios 5 en el 7 que dice: límpiense pues de la vieja levadura para que sean nueva masa, sin levadura como son. Porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. El día de hoy quise hablar de la Pascua, de estas fiestas y de estos ritos, por decirlo de alguna manera, o más bien costumbres, tradiciones, que celebramos y celebra la iglesia tradicional y que nos debería tocar directamente, pero no cada año, sino todos los días, porque Cristo es nuestra Pascua, que se ofreció sin mancha para salvarnos. Y entonces esa sangre en nuestra vida es una señal del gran amor de Dios. Oremos. Gracias Dios por tu palabra, gracias por esta mañana, gracias por este tiempo para que podamos meditar en lo sobrenatural que has hecho por nosotros. Bendito seas por siempre, Señor. Te esperamos con ansias para poder celebrar y tomar juntos de la cena como lo prometiste. Bendito sea tu nombre, Señor. Amén y amén. Es mi delicia estar en tu casa. Encuentro refugio bajo tus alas. Dichosos te alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco
Dichosos se alaban los que contemplan tu gloria, tu gloria. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, hoy ruego permanecer toda mi vida. Permanecer en ti, Señor, en todo momento. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renuevan sus fuerzas en ti. Dichoso el que tiene en ti su fortaleza. En medio de la aflicción renuevan sus fuerzas en ti. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, ruego permanecer toda mi vida. Anhelo, deseo, me muero por estar contigo, te busco, ruego permanecer toda mi vida aquí, toda mi vida aquí, toda mi vida. Mis hermanos, que espero que sigan conmigo todavía. Espero que sigamos en este domingo de celebración muy conscientes de que es un día especial y un día diferente. Qué bueno que podemos hablar de ofrendas también. Qué bueno que podemos hablar de bendecir a otros con lo que somos, con lo que el Señor ha hecho por nosotros. Y de esta manera podemos regocijar nuestra alma. Para nosotros es un privilegio ofrendar, tener la posibilidad de dar algo. Y eso hace parte del corazón generoso de Dios que está en nosotros también. Por eso vamos a orar por las ofrendas. Espero que todos que todos estén teniendo un buen tiempo. Sé que estamos por momentos difíciles, pero siempre será bueno para tu vida dar, porque es más bienaventurado dar que recibir. Vamos a orar por las ofrendas. Dios bendice estas ofrendas, Señor. Te pedimos que nos des sabiduría en el manejo de las mismas y que podamos, Señor, seguir aprendiendo para ser buenos administradores. Queremos expandir tu obra, Señor. Danos la dirección de cada paso que debemos dar. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén y amén.
bendecimos tu nombre, Señor, en esta hora. Y solo a ti damos la gloria y la honra, Señor. Y declaramos que solo tú, Señor, solo tú eres digno. Solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Digno, solo tú eres digno, solo tú eres digno, solo tú eres Dios. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre exaltaré. Gloria, gloria en lo alto, gloria en lo alto, gloria al Rey. Gloria, gloria a ti, mi Cristo, tu nombre por siempre grande. Y para terminar nuestra reunión el día de hoy y cantar un poco más, alabamos el nombre de Dios en esta mañana de muchas maneras y cantar un poco más. Antes de eso quisiera invitarlos a que, como se dieron cuenta, el miércoles no tuvimos reunión de oración por temas de viajes, desplazamientos de algunos. Y espero que no se nos pierda el rigor y nos encontremos este miércoles a las 7:30 de la noche. Este próximo domingo van a tener clase los niños, escuela dominical. Hoy, porque era un día especial, no lo hicimos, pero lo correríamos para el próximo domingo. Y también todas nuestras actividades de varones, ya tenemos el próximo sábado, reunión de varones, 7 de la mañana. Casi digo balones, y aunque estamos algunos repuesticos, es reunión de varones, ¿ok? Y entonces vamos a poder celebrar juntos las damas martes 7 de la noche para que sigan aprendiendo. Y bueno, estamos orando porque queremos tener una reunión como iglesia, congregarnos un mes. Vamos a estar dando información alrededor de eso, pero es algo que ha rondado nuestros corazones porque es importante que nos volvamos a ver, que nos reunamos un momentico y vamos a hacer algo especial para eso. Vamos a orar por eso, ¿ok? Espero que todos tengan una gran semana. Dios les bendiga y les guarde. Vamos a cantar un poco más antes de terminar. Bendiciones para todos.